iglesias de Creta tenían un problema serio en su liderazgo. Y Tito es encomendado en Creta para corregir lo que era deficiente, para establecer en cada ciudad ancianos que fueran irreprensibles, maridos de una sola mujer, y toda la lista que vemos allí. Que fueran hombres de testimonio, hombres que fueran capaces de enseñar a otros y de reprenderlos en la sana doctrina, que retuvieran, como dice en el capítulo 1, versículo 9, retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y el segundo problema que había en Creta era que la iglesia de Creta, la membresía de la iglesia de Creta, había sido o estaba siendo corrompida por los valores que había en su tiempo. Los valores cretenses habían entrado dentro de la iglesia en Creta, y los hermanos en Creta, los hijos de Dios, los creyentes de las islas de Creta, no se estaban comportando como cristianos, se estaban comportando como cretenses. Pablo manda a Tito que reprenda duramente el comportamiento de los cretenses y les enseñe lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Al primer problema, la solución que presenta Pablo o que manda a Tito es establecer ancianos. Y el segundo problema, Pablo provee a Tito en el capítulo 2 algunas cosas que, como dice el versículo 1, están de acuerdo con la sana doctrina. Recordemos, Tito capítulo 2 no es toda la enseñanza de la sana doctrina, sino las características de los hombres y mujeres de Dios que andan conforme a la sana doctrina, aquellos que adornan en todo la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Habíamos dicho que es lo que encaja perfectamente con las enseñanzas de Dios, lo que encaja con el conocimiento de la verdad, con la palabra fiel que fue enseñada, es lo que dice Pablo en Tito capítulo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, que las ancianas no sean esclavas del vino, que enseñen a las mujeres jóvenes a cuidar sus casas, a ser amantes, maestras del bien. Y llegamos al versículo 6, donde Pablo dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. La enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Como hemos dicho, Pablo ha venido hablando de los ancianos, de las ancianas y de las jóvenes, y es interesante porque desde el versículo 1, Pablo no ha dicho o no ha mencionado una palabrita importante que se menciona en el versículo 6, sino que él solo se ha dedicado a dar las características. Él dice, los ancianos son así, 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 así. Las ancianas deben ser así, 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 así. Las jóvenes tienen que ser así, así, así. Pero cuando llega en el versículo 6, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Y aunque obviamente la palabra a sí mismo nos da a entender que Tito debería exhortar también a las ancianas, a los ancianos y a las jovencitas, no debe ser interesante que hasta que llega a los jóvenes es cuando Pablo le dice a Tito, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Y aunque cuando escuchamos la palabra exhortación, yo me incluyo, yo me imagino un regaño con todas las de la ley, pues no necesariamente. La palabra exhortación se puede, o digamos, incluye un montón de cosas que no son siempre ni necesariamente un regaño. La exhortación es, grosso modo, animar a alguien a que siga un cierto rumbo de conducta. Es la misma palabra que, por ejemplo, se usa en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Perdón, 15 y 16, para leerlo completico. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido,
sea por palabra o por carta nuestra. Y versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Ahí cuando dice consolación es la misma palabra que se usa en Tito para decir exhorta a los jóvenes. Pero la exhortación no es necesariamente, como habíamos dicho, un regaño. Tiene la intención de animar, consolar, amonestar. Y aunque muchas veces la exhortación implica un jalón de orejas, y la idea también está ahí, por ejemplo, versículo 15 de la carta a Tito dice, vamos a leerlo, Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende ¿cómo? Con toda autoridad. O sea, la exhortación también es una cuestión que va con firmeza, ¿sí? Pero no es siempre y en todos sentidos un regaño. También tiene el sentido de animar y de consolar, de hablar a los corazones. De hecho, está lejos la idea de Pablo cuando dice a Tito que exhorte a los jóvenes, la idea de que Tito se va a parar en un púlpito y va a dar látigo a todo el mundo. Si recordamos el versículo 1, Pablo le dice a Tito, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No tú enseña, como estábamos hablando en el púlpito. Lo que Pablo le está comunicando a Tito es que él debía en el diario de vivir con los cretenses enseñarles cómo debería comportarse el anciano, la anciana, las jovencitas y y los jóvenes. Tito no solo iba a regañar. La idea se mantiene en el versículo siguiente, porque dice, presentándote tú en todo, ¿cómo? ¿Perdón? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y cuando leemos eso, parece que Tito tuviera que ponerse como en un pedestal y todos los jóvenes creyentes apuntaran un cuadrito. Tito caminó así como con el pie izquierdo, entonces yo también tengo que hacerlo así. Esa no es la forma en la que está expuesto el asunto. Tito no es alguien que se va a poner en un pedestal inalcanzable y los jóvenes y los demás van a tener que mirarlo desde lejos para saber cómo van a tener que comportarse. La idea de presentarse como ejemplo, la idea de presentarse es más bien alguien que está a su lado. No sé si sus esposas hacen lo mismo, pero mi esposa desde que se casó le encantan las matas. Yo no sé por qué, pero le encantan las matas. Y hay algunas maticas que no les gusta la mata. Hay algunas maticas que son muy debiluchitas y cuando ellas van creciendo se van desmayando, así como por un lado. Y a esas matas hay que ponerles un palito. Las mujeres saben más de eso que yo no tengo idea. A esas matas hay que ponerle un palito. Ese palito se llama ¿cómo? Con T. ¡Ah! Hermanas, no hacen jardinería. Un tutor. Es un palito que se le pone a la matica y la matica va siguiendo la forma del palito para ir creciendo firme. Yo no sé si estoy hablando como una cosa muy extraña porque veo caras raras. ¿No? Bueno, les informo. Cuando las maticas no crecen bien o en la dirección que quieren que crezcan, a la mata se le pone una guía para que siga esa dirección. Se le pone una guía al lado. Más o menos es la idea que está presentando ahí el apóstol Pablo a Tito. Preséntate tú al lado de ellos, junto con ellos, como ejemplo de buenas obras. No es alguien que está por allá lejísimo en un pedestal, es alguien que está compartiendo la vida con los cretenses y se está presentando él mismo como ejemplo de buenas obras en el transcurso de su diario vivir. Y hermanos, eso es una lección que al menos estos últimos tiempos el Señor me ha enseñado, es que nosotros estamos mandados a vivir en comunidad, a juntarnos con otros creyentes, a aprender de otros creyentes, pero también a ser enseñados de otros creyentes. Los varones, los jóvenes también están invitados los sábados a las 5 de la mañana, publicidad política no pagada, a estar con los hombres. Estamos estudiando, yo desde hace muy poquito, la auténtica masculinidad. Y dentro de los últimos estudios, estuvimos viendo que una de las que un hombre
Bueno, realmente un creyente tiene que tener al menos dos tipos de relaciones importantes en su vida. La primera es una relación con un maestro. Tiene que tener a alguien a quien acudir, tiene que tener a alguien a quien le enseñe cómo es el consejo de Dios. Tiene que tener a alguien que cuando no sepa qué hacer o no entienda cuál es la voluntad de Dios para su vida, pueda ir a esa persona. Pero la segunda relación importante que debemos tener, especialmente ahora hablando de los jóvenes, primero esa, un maestro, un tutor, y la segunda es que la Gran Comisión nos indica que nosotros estamos mandados a ser, ¿qué? Discípulos. A veces creemos que la Gran Comisión es predicar el Evangelio, y sí, pero el corazón de la Gran Comisión es ir y hacer discípulos a toda la tierra. Y esos dos tipos de relaciones son sumamente importantes en la vida de los creyentes. Y para los jóvenes, los exhorto, busquen a una persona mayor, a alguien, no necesariamente tiene que ser un viejito, tiene que ser alguien que esté en una etapa superior de su vida, que sea serio, que sea alguien docto, digamos, en las Escrituras, y pueda guiarlo a entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo le dice a Tito que exhorte a los jóvenes a ¿qué? Versículo 6. A ser prudentes. Y es bien interesante porque en la lista de los jóvenes, en la lista de las ancianas hay varias cosas. En la lista de los ancianos hay varias cosas. En la lista de las mujeres jóvenes hay varias cosas. Pero en la lista de los jóvenes casi que hay solo una. A ser prudentes. Los jóvenes son exhortados a vivir la sana doctrina, a adornar la sana doctrina, teniendo vidas que reflejen el dominio propio. Es interesante que de hecho el tema del dominio propio está para los ancianos, para las ancianas y para las mujeres. A todos el apóstol dice, exhórtalos, enséñales, diles que tienen que ser prudentes. Y eso no es algo que sea diferente para la vida de los jóvenes. Los jóvenes cristianos están llamados a vivir vidas que reflejen el dominio propio. Y aquí quiero hacer un paréntesis, y es que hay varias cosas interesantes en ese tema de la juventud, porque cuando leemos los jóvenes, ahí el sinónimo no es la palabra nosotros adolescentes. Nosotros, de hecho, tenemos un problema bien grande con eso, porque nuestra concepción de la adolescencia, de los años de la juventud, son muy diferentes a lo que Dios desea que sea la juventud de los hombres y mujeres piadosas. Cuando nosotros pensamos en la juventud, generalmente pensamos en el tiempo donde las personas no tienen muchas responsabilidades, donde pueden hacer y cometer muchos errores porque es que ahí son jóvenes. Y de hecho es una excusa muy común que nosotros usamos para encubrir los errores que cometemos muchos de los jóvenes, porque es que está muy jovencito y le falta mucha experiencia. Y sí, es cierto que a los jóvenes les falta experiencia, pero la juventud no es nunca en ningún lugar de las Escrituras una excusa para la falta de prudencia. Pablo dice a Tito, exhorta a los jóvenes a que sean ¿cómo? Prudentes. Y es verdad, mis hermanos, que los jóvenes son caracterizados muchas veces por ser loquitos. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, exhórtalos a que sean prudentes. En la cultura judía y la cultura griega de la antigua Grecia, desde más o menos los 13 años de edad eran considerados como adultos. De hecho, los griegos a los 13 años de edad tenían, en cierto sentido, el permiso legal para casarse. Era raro que se casaran a los 13 años, pero digamos que legalmente podían hacerlo. Bueno, es nada muy diferente a lo que pasa hoy, ¿no? A los 18 podemos casarnos, pero es raro que usted encuentre una persona de 18 casándose. Ellos no tenían una diferencia o una etapa de transición entre la niñez y la adultez.
Cuando llegaban a los 13 años eran adultos. De hecho, esa es algo que parece que está en la Escritura. Por ejemplo, Pablo dice, cuando era niño pensaba como niño, juzgaba como niño, actuaba como niño, pero luego cuando fui adolescente, hombre, ¿qué hice? Pensé como hombre, actué como hombre, juzgué como hombre. El tema de la juventud o de la adolescencia, realmente eso es una palabra que en nuestro idioma, nuestra cultura, vino a aparecer hace apenas 80 años, hace un poquito más de 80 años. Es relativamente nueva la idea de que las personas con 13, 14, 15 años sean personas incapaces, ingenuas, que sean personas que no tienen responsabilidad. Por ejemplo, en Colombia, a los 13 años todavía no tienen responsabilidad penal. Cuando una persona de 13 años comete un delito, las personas que responden son los padres. Y yo conozco pelados de 13 años que tienen muy bien puestas sus neuronas en su cabeza y pueden discernir el bien y el mal y elegir hacer el mal. Pero a los ojos de nuestra sociedad, de nuestras leyes, no tienen responsabilidad. De los 14 a los 18 tienen responsabilidad, pero muy limitada, muy corta. Muchas veces los mandan a centros de rehabilitación, psiquiátricos, cumplen los 18 y los dejan libres, por muy atroz que haya sido el crimen que cometieron. Y les cuento eso porque nuestras sociedades les han quitado a los jóvenes el sentido de la responsabilidad, en todos los sentidos de la palabra, penal, social. Los jóvenes en nuestras sociedades parece ser que son incapaces de hacer ninguna cosa buena. Y la excusa común para las faltas del carácter en la vida de los jóvenes es que son muy jóvenes, como para entender lo que la Biblia dice, pero no es lo que dice la Escritura. Salomón, por ejemplo, Jeremías dice que al hombre le es bueno llevar el yugo ¿desde cuándo? Desde su juventud. Desde su juventud no es bueno llevar el yugo. Hay teorías incluso que dicen que el cerebro no se desarrolla por completo sino hasta los 25. Y aunque tiene su grado de verdad, eso no significa y no es en ninguna manera una excusa para la falta de prudencia, para la falta de un carácter que se adecúa al carácter de Cristo. Las organizaciones internacionales, por ejemplo, dicen incluso que la adolescencia se extiende hasta los 21 años. Hay hoy en día gente de mi edad que cuando va a una entrevista de trabajo, el 20% de las personas de mi edad llevan a su mamá a la primera entrevista de trabajo. No es que la llevan y entran con ella en la primera entrevista de trabajo. Eso parece una cosa ilógica. Y yo sé que parece ilógico, pero esa es la mentalidad que predomina en el mundo. Hay incluso un grupo que se llama niños, o sea, niños adultos, que tienen 25 años, no tienen una carrera, no tienen un trabajo, viven con sus papás, y no dicen que están muy jóvenes todavía porque la vida es para disfrutarla. Y van de fiesta en fiesta, disfrutando toda la vida, porque la sociedad les ha enseñado que los años de juventud son una exclusión de la responsabilidad, que no tenemos que producir. Pero el consejo de las Escrituras es que los jóvenes, los más jóvenes, aprendan ¿qué? Prudencia. J.C. Ryle dice, el mundo está listo para encogerse de hombros ante los pecados juveniles. Y parece que la iglesia también. Lo agrego yo, parece que la iglesia también. Cuando vemos fallas de carácter en los jóvenes, me pasó hace muy poco, la excusa común es que es muy joven. Pero no hay edad. Si ya una persona es capaz de discernir el bien y el mal, si una persona tiene 13, 14, 15 años, podemos enseñarle lo que dice la Escritura acerca de las cosas y cómo debe reaccionar. El carácter, los años de juventud, sirven para desarrollar el carácter que vamos a tener en la vida adulta. Los jóvenes están llamados a ser prudentes y los adultos están llamados a ser prudentes. La vara con la que Dios mide el pecado y la santidad no es diferente para los hombres adultos
y para los hombres jóvenes. La vara con la que Dios mide el carácter de Cristo en la vida de cada uno de nosotros no es diferente para los viejos que para los jóvenes. Es lo mismo. Tenemos que empezar a ver más el ejemplo de Daniel, por ejemplo. Un joven que en el cautiverio, bien en su juventud, decidió, ayúdenme, no contaminarse con la comida del rey, ni beber del vino que él bebía. Necesitamos recordar que David, cuando aún era un jovencito, se paró delante de un gigante y dijo que él iba a derrotarlo porque Dios estaba con él. Tenemos que recordar que Tito y Timoteo eran jóvenes al servicio del Evangelio que Pablo encomendaba para que fueran a hacer trabajos importantes. Tenemos que recordar el ejemplo de Josías, que a sus 16 años buscaba a Dios y a los 20 hizo una reforma gigantesca en su reino. La juventud no son los años para perder de fiesta en fiesta, ni para perder nuestras energías en cosas que no valen la pena. El predicador en Eclesiastés, cuando desgastó sus años de juventud y dio su vida, su carne a los placeres, él dice: acuérdate, joven, en los días de tu juventud, acuérdate de tu caballo, perdón, en los días de tu juventud. El consejo de la Escritura, de alguien que vivió sus días de juventud por completo desenfreno, cuando llega al final de su vida, es: no hay en esos años contentamiento. Los años que tenemos de nuestra juventud, que el Señor nos equipa nuestros cuerpos con energías, con una mente clara, con un cuerpo más que funcional, son para ponerlos por completo a disposición del Señor y de su obra, y no de los placeres que el mundo puede ofrecernos. Todo el mundo, incluso los ambientes laborales, hoy están preparados para ofrecer diversión y entretenimiento para los jóvenes. Yo he visto ofertas de trabajo, por ejemplo, que ofrecen como parte del pago, ¿cómo se llama? Dinero para jugar en un casino, en los casinos dentro de la empresa. Hay, por ejemplo, empresas que ofrecen dentro de sus oficinas salas de juegos, con Xbox, con Play, con cosas. Nuestras sociedades les han enseñado a los jóvenes que la juventud es simplemente un tiempo donde no tenemos responsabilidades, pero la Biblia nos enseña que los jóvenes debemos aprender prudencia, que debemos mirar los ejemplos que Dios deja en las Escrituras acerca de jóvenes fieles que proclamaron el mensaje del Evangelio, que decidieron desde su juventud rendir por completo sus energías a Cristo. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros. No requiere menos porque seamos jóvenes. El Señor desea que rindamos nuestras fuerzas por completo al señorío de Cristo. Él espera que seamos serios, prudentes, que desarrollemos un carácter como es digno del Evangelio. Y la juventud no es una excusa ni para jóvenes ni para jovencitas, para tener caracteres reprobados que no se conforman a las Escrituras. Estamos aprendiendo, sin duda, nos falta experiencia por completo. Podemos tomar decisiones por impulso, seguramente, pero nunca el Señor dice que no podemos aprender a usar las herramientas que Él nos dio, y aquellos que hemos creído en Cristo, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y nos guía. Nuestro hermano Samuel nos enseñó hace poco que debemos renovar nuestras mentes, que debemos aprender el consejo de Dios y andar en él. Y eso es un mandato que también se da a los jóvenes. No se es demasiado joven para aprender lo que el Señor requiere de nosotros y para vivir una vida de acuerdo a sus mandamientos. Vamos a orar, si les parece. Nuestro buen Señor y Dios, gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque, Señor, tú, cuando aún éramos débiles,
Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos, Señor, el perfecto Hijo tuyo se entregó a morir en una cruz. Gracias, Señor, porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Todos aquellos, Señor, que hemos puesto por entero nuestra confianza en Cristo, mujeres, jóvenes, niños, adultos. Gracias, Señor, porque hemos sido llamados a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos capacita. Gracias, Señor, porque aunque el mundo nos vea, Señor, que nuestras vidas deberían estar dispuestas solamente para nuestros propios deleites, tú, Señor, nos enseñas que hay algo más alto que perseguir. Nos enseñas, Señor, que podemos vivir, Señor, para la gloria de tu nombre, aún desde los años de nuestra juventud. Aún, Señor, de los años de nuestra adolescencia, tú, Señor, provees de fuerza, Señor, para que nuestro carácter se conforme a la imagen de Cristo Jesús. Para vivir, Señor, vidas que te agraden. Para que cuando lleguemos, Señor, al final de nuestras vidas, si así es tu voluntad, podamos mirar hacia atrás con gozo porque hemos rendido nuestras vidas a tu servicio. Rogamos, nuestro buen Dios, que nos ayudes a todos nosotros a vivir vidas, Señor, que te honren. A renovar, Señor, nuestras mentes. Y mantener, Señor, en nuestro pensamiento tus dichos. Que podamos, Señor, obedecerte cada vez más. Rogamos, nuestro buen Dios, que obres tú conforme a tu propósito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana a las 5 de la mañana. Este lunes al fin hay reunión o no. Este lunes no hay reunión en la noche. Y el domingo, ¿hay discipulado? Tampoco hay discipulado el domingo. El Señor les bendiga, mis hermanos.